Ok, acabamos de introducir el concepto de coordenadas respecto de un conjunto linealmente independiente y queremos aplicar este concepto a conjuntos que generen todo el espacio vectorial. Entonces, vamos a introducir este concepto de base. Una base de un espacio vectorial V es un conjunto que es linealmente independiente y que degenera. Es decir, que todo elemento de V se puede expresar como una combinación lineal de los elementos del conjunto V. Como vimos anteriormente, esta forma de expresarlo, dado que el conjunto es linealmente independiente, va a ser única. Va a ser única. Este, y bueno, un resultado que es de suma importancia, tal vez es uno de los teoremas fundamentales del álgebra lineal, y que en este momento no lo vamos a probar, pero vamos a hacer varios esfuerzos en los ejercicios de la tarea, es que todo espacio vectorial posee una base. Es decir, que si usted toma cualquier espacio vectorial, puede seleccionar un conjunto que genere y sea linealmente independiente. Eh, Como lo digo aquí, estos son los resultados más importantes. Para el caso de los ejemplos que vamos a considerar, que van a ser los espacios de matrices, los espacios de filas, espacio de polinomios y sus correspondientes subespacios, pues este teorema se puede demostrar para cada uno de ellos individualmente, exhibiendo un conjunto generador linealmente independiente. Entonces, la prueba general de este resultado la vamos a omitir de momento, pero es uno de los conceptos de los temas más importantes del álgebra lineal. Como me menciono acá, la dificultad de probar esto en general es que van a haber conjuntos, van a haber espacios vectoriales que no poseen bases finitas y por lo tanto los argumentos que uno daría en estos espacios vectoriales no son válidos. Aún si consideramos cuerpos, por ejemplo, espacios vectoriales que no son contables. Y aquí les dejo una nota que dice que cuál sería una base para el espacio vectorial R sobre los números racionales. Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de contestar, y entonces simplemente piensen que para demostrar un resultado en general sobre todo espacio vectorial deberíamos de incluir cosas como esta que realmente no son fáciles de pensar ni siquiera, ¿verdad? Entonces ahí les dejo esta observación. Entonces todo espacio vectorial posee un subconjunto linealmente independiente que lo genera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, esto lo mencionamos en la sección anterior, en el espacio vectorial de filas, en los espacios vectoriales K a la N. Esta lista de N elementos es una base para V, para K a la N. Claramente son generadores, este conjunto genera, pues yo puedo escribir cualquier N tupla como una combinación de estos elementos y claramente son linealmente independientes. Si esta expresión fuese igual que 0, entonces necesariamente, si vemos el lado izquierdo, a 1 debería ser 0, a 2 debería ser 0, a n debería ser 0. Es decir, que la única forma de expresar 0 como combinación de estos elementos es la combinación trivial. Y por lo tanto, esto es un ejemplo de una base del espacio vectorial K a la n. Esta base se le llama usualmente la base canónica. Se le llama la base canónica porque de hecho es la forma en que uno naturalmente escribe los elementos de K a la n. Note que si V está dado por este elemento, entonces sus coordenadas, como introdujimos en el capítulo, en la sección anterior, son precisamente es V. Es decir, que las coordenadas respecto a la base canónica son ellas mismas. Entonces, este concepto de coordenadas, que usualmente se usa de forma coloquial a la hora de hablar, se dicen las entradas de un elemento, de un vector, corresponde respecto de esta base E al mismo. Otro ejemplo
tal vez ya menos, bueno, tal vez igual sencillo, es el espacio vectorial de matrices rectangulares M por N. Entonces, en este espacio vectorial voy a describir una base similar al ejemplo anterior, que es la base de matrices que tienen una entrada 1 y 0 en el resto. Y es fácil ver que este conjunto es una base para V. De la misma manera se le llama la base canónica. Y aquí doy un ejemplo concreto en el caso de matrices 2 por 3. Entonces, la matriz 1, 1 es la matriz que tiene un 1 en la primera posición y 0 en el resto. Por ejemplo, la matriz 2, 3 es la que tiene un 1 en la posición 2, 3 y 0 en el resto. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo cualquier elemento A que pertenece a las matrices de tamaño 2 por 3, es fácil ver que A se descompone como esta combinación particular de escalares. Y por lo tanto, vea que eso me permite inclusive calcular las coordenadas respecto de una matriz 2 por 3 como esta sextupla de elementos, A1 hasta A2, 3. Entonces vea que este conjunto te llama también la base canónica porque lo que estoy haciendo es simplemente básicamente llamando cada una de sus entradas por posición. Otro ejemplo es si consideramos el espacio vectorial de polinomios. Entonces, por definición de lo que es un polinomio es una combinación lineal de potencias de x, ya que este conjunto, que es infinito, es una base de V. Entonces, vea que usualmente ya hemos visto varios ejemplos de bases. En los siguientes ejemplos vamos a ver, por ejemplo, que un mismo espacio vectorial puede tener muchas distintas bases. Entonces, por ejemplo, en V5, en V igual a K a la 5, el conjunto de 5 tuplas, vamos a considerar estos cinco elementos y queremos ver que estos 5 elementos son una base de V. Entonces, ¿qué quiere decir que un conjunto sea una base? Dos cosas: que sea linealmente independiente y que genere, que todo elemento se pueda expresar como combinación lineal de los elementos de esa lista. Entonces, vea que en ambos casos, el contestar si un conjunto es linealmente independiente o genera, tiene que ver con ciertas combinaciones lineales que puedo formar con estos 5 elementos. La independencia lineal se verifica viendo que la única forma de combinar esos elementos y que dé el vector 0 es la trivial, y ver que genere es que yo cualquier elemento del espacio vectorial V lo puedo expresar como combinación de estos 5 elementos. Entonces, en ambos casos, lo que se debe considerar a la hora de ver si un conjunto es linealmente, es una base, tiene que ver con ciertas combinaciones lineales. Entonces, primero vamos a considerar el caso vamos a determinar si B es un conjunto linealmente independiente. Es decir, tengo que preguntarme si es posible hallar x1, x2 hasta x5 elementos del cuerpo que esta combinación particular de elementos me dé 0. Entonces, la única forma debe ser la trivial. Ok, entonces, bueno, aquí estoy repitiendo lo que dije anteriormente. Para ver que este método, que este conjunto genera, tengo que tomar una combinación de elementos de V1 hasta V5 y ver si puedo representar un elemento dado en términos de esa combinación lineal. Entonces, consideremos el caso de independencia lineal de primero. Si yo tomo esta combinación lineal y reemplazo quién es V1, quién es V2, V3, V4 y V5 y lo igualo a 0, es fácil observar que lo que obtengo es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. En este caso, pues, estoy igualando a 0. Si ustedes observan con detenimiento, esta matriz está formada por sus columnas, son precisamente los elementos V1, V2 hasta V5. Entonces, decir que
el conjunto B es una base, quiere decir que la única solución a este sistema de ecuaciones lineal homogéneo es la solución trivial. Entonces, si calculamos o si reducimos por filas esta matriz, nos damos cuenta que, en efecto, esta matriz tiene determinante distinto de 0 y por lo tanto es invertible. Por lo tanto, la única solución x1 hasta x5 es la solución trivial. De la misma manera, ahora ya que sabemos que este conjunto es linealmente independiente, analicemos la generación. Veamos que este conjunto genera que genera cada 5. De nuevo, lo que tengo que verificar es, dado un elemento cualquiera v de cada 5, ver si existen x1 hasta x5 que satisfagan esta relación. Y cuando escribimos esta relación, si llamo al vector v a, b, c, d, e, lo que me doy cuenta es que esta ecuación que está acá, esta igualdad que está acá, es equivalente a un sistema 5×5 donde tengo la misma matriz de coeficientes, solo que ahora no está igualada a 0, sino que está igualada a v. Pero note que ya sabemos por el caso anterior que esta matriz es invertible y por lo tanto este sistema de ecuaciones no solamente tiene solución, sino que tiene solución única. Es decir, que existen únicos elementos x1, x2, x3, x4, x5 que satisfacen esta igualdad. Es decir, dado que esto es cierto para todo v, probamos que el conjunto v1 hasta v5 genera k a la 5. A manera de ejemplo, ¿qué pasa si yo escojo un elemento cualquiera? En este caso tomé el elemento 1, 2, 3, 4, 5 como v, y si yo resuelvo el sistema anterior, donde sustituyo A, B, C, D, E por 1, 2, 3, 4, 5 y lo resuelvo, entonces obtengo lo que son las coordenadas de este elemento V respecto de esta base. Entonces, si ustedes resuelven ese sistema, obtienen quién es A, quién es B, quién es C, quién es D, quién es E, de forma que V se exprese, quién es X1, X2, X3, X4, X5, de forma que V se exprese como X1 más V1, X2 más V2, etc. Entonces, las coordenadas respecto de esta base sería esta 5 tupla, este elemento de K a la 5. Entonces, vea que ambas preguntas, cuando quiero contestar, al menos en este ejemplo, si un conjunto dado es base, se reducen a considerar una matriz y su reducción gaussiana. Entonces, en este ejemplo que acabamos de ver, vemos que el conjunto V1 hasta V5 es una base de K. Note que en este ejemplo, al igual que en el ejemplo de la base canónica, ambos conjuntos generadores poseen 5 elementos. Esto no es una particularidad de este ejemplo, sino que esto es cierto para todo espacio vectorial. La cardinalidad de cualquier base es independiente de la base. Entonces, en este ejemplo, la base canónica de K a la 5 tiene 5 elementos. Esta otra base que construimos también tiene 5 elementos. Y si quiero dar otro ejemplo de una base de K a la 5, también debería contener 5 elementos. Entonces, esto lo resumo en esta proposición. Hago la salvedad de que este resultado es cierto inclusive en el caso de espacios vectoriales con bases infinitas. Bueno, y aquí lo dejo como un ejercicio que vamos a estudiar en las tareas. Entonces, utilizando esta proposición que me dice que el número de elementos de cualquier base es independiente de la base, vamos a definir este concepto de dimensión de un espacio vectorial como precisamente el número, la cantidad, la cardinalidad de una base. Y aquí entonces vemos algunos ejemplos de algunas dimensiones que ya hemos calculado, utilizando, por ejemplo, las bases canónicas. Entonces,
la dimensión del espacio vectorial K a la n es n, pues, por ejemplo, la base canónica de K a la n tiene n elementos. Este teorema me dice que ese número es independiente de la base que yo escoja. La dimensión del espacio vectorial de matrices de tamaño m por n es m por n, pues en el ejemplo anterior que vimos, la base canónica del conjunto de matrices tiene m por n matrices. La dimensión del espacio de polinomios es infinita, pues una base es el conjunto de potencias de x, 1, x, x cuadrado, etcétera, y ese conjunto es infinito. ¿Ok? Este resultado, combinado con los comentarios que hemos hecho, me permite deducir algo bastante interesante. Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita, digamos que esa dimensión se llama n, entonces ningún subconjunto con menos de n elementos puede ser base. En particular no va a poder generar. Y en el otro extremo, todo subconjunto de V con más de n elementos no puede ser base porque es linealmente, va a ser linealmente dependiente. Tenemos el siguiente resultado. Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces todo subconjunto linealmente independiente que tenga exactamente n elementos es una base. Vea que aquí lo que estoy asumiendo es simplemente que es linealmente independiente. Para que fuera base también ocupa que genere, pero la condición de que tenga n elementos, que va a ser la cardinalidad de alguna base, me dice que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos y por lo tanto también va a generar. Ahí les dejo la demostración, es fácil de seguir. Y termino acá con un comentario que es que el cálculo de las coordenadas, al menos en el caso de espacios vectoriales de filas, K a la n, como vimos en el ejemplo anterior, corresponde a resolver un sistema de ecuaciones lineales cuadrado y por lo tanto las coordenadas siempre se pueden calcular como la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Y para terminar, aquí esta proposición lo que me dice es que si tengo un espacio vectorial cualquiera, no estoy asumiendo que estamos trabajando sobre K a la n en este caso, pero si tengo un espacio vectorial cualquiera, entonces yo puedo leer independencia lineal o dependencia lineal en el conjunto de coordenadas. Este también lo voy a dejar como un ejercicio guiado en la tarea, pero esto me dice entonces que el problema de decidir independencia lineal en cualquier espacio vectorial de dimensión finita es un problema de reducción gaussiana, dado que las coordenadas de elementos forman un subconjunto de K a la n, entonces yo puedo determinar independencia lineal siempre utilizando reducción gaussiana. Bueno, aquí le dejo los comandos correspondientes al caso para implementar lo que hemos visto en Sage y una lista de ejercicios.